lo inaudito, no lo inaudible, aunque pueda tener una raíz etimológica común, alguna relación. Empezamos así, para que nos podamos escuchar. Entonces, ya conocen el dispositivo, va a haber 10 minutos para cada invitado, presentador y comentadora. Así que yo los voy a presentar brevemente, aunque creo que no necesitan presentación. En primer lugar, Analía Val, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de APA, especialista en niños, niñas y adolescentes, profesora regular, investigadora y directora de un programa asistencial en la Facultad de Psicología de la UBA. Mónica Santolaya, psicoanalista, miembro titular y actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, donde además es docente titular del Instituto de Formación y ha sido editora de la revista Docta, especializada en psicoanálisis con niños y adolescentes de IPA y coordinadora del área de niñez y adolescencia de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, durante el periodo 2015-2018. Y Elizabeth Chapuy, miembro titular en función didáctica de APC, directora del Instituto de Formación de APC, docente en el mismo instituto, ha sido presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, co-coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL y desde el 2015 al 2018, presidente del CAP 2018, entre otras funciones. Ahora sí, en relación a lo inaudito, voy a escuchar en primer lugar a Analía. Elizabeth, perdón. Aquí estamos. Bueno, primero agradecer a los miembros del comité organizador de este simposio por esta invitación. Que vamos a hablar, como recién decía Pablo, sobre lo inaudito. Yo tomé algunas notas como tomando el título de este encuentro como hilos, hebras, en una especie de hilván flojo, como para que podamos pensar en una textura lo más floja posible, en donde los temas sobre los que he pensado y lo que voy a compartir con ustedes es en relación a lo laberíntico, ya que también forma parte del título de este encuentro, de lo inaudito y del acontecimiento. Cuando entré a vislumbrar la idea de lo inaudito, de lo laberíntico, me apareció el cuento de Borges, que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es el de los dos reyes y los dos laberintos, en donde el rey de Babilonia lo invita al rey árabe y lo mete en un laberinto muy complejo, muy escandaloso, dice Borges, muy fantasioso, y él recurre a Dios, ¿no? Recurre a lo trascendental, que es la única manera por la cual puede salir. Devolviéndole las atenciones, el rey árabe lo lleva al Babilonio a su propio laberinto, que es el desierto. Y ahí sí, él muere confundido, muere con sed, de hambre. Bueno, ahí tendríamos idea de lo laberíntico, ¿no? Ya sea por lo cerrado o ya sea porque no hay referente posible. Tim Ingalls, en Las líneas de la vida, también trae el modelo de dos laberintos, y él habla de uno en el que hay una sola manera de transitarlo. En realidad eso daría idea de algo del orden del destino. Hay una sola manera de andar por ese laberinto. Hay otro formato de laberinto en donde tiene bifurcaciones, lo que da a poder pensar que en él hay opciones de decisión, de estrategia, de posibilidades diferentes a las del destino. En parte entiendo que el camino por la clínica tiene que ver con entradas y salidas
en laberintos y que en realidad ese hilo de Ariadna que a veces guía y sostiene no siempre está a mano. En relación a los laberintos, estoy poniéndome listo, en relación a los laberintos me surgieron algunos interrogantes. ¿Cómo salir de un laberinto cerrado que ha sido construido por posiciones dogmáticas, ya sean religiosas, teóricas o ideológicas? ¿Cuáles son las relaciones de poder que han sostenido su vigencia? ¿Cómo hilvanar los restos desordenados que han fugado de esas posiciones hegemónicas sin caer en una trama cerrada de oposiciones absolutas que no nos permita ver la diversidad, el mestizaje y las infinitas combinaciones que hay? Estas preguntas en parte están relacionadas a las instituciones psicoanalíticas. ¿Cómo pensamos nosotros dentro de las instituciones psicoanalíticas el poder, lo hegemónico, lo que ya viene marcado, los estándares, los formatos? ¿De qué manera no quedarnos tipo destino caminando por ese laberinto? Y no pretendo una respuesta, pero de alguna manera creo que cuando se busca la garantía en la palabra, en las teorías, en la completud, en la territorialidad, es una de las trampas en las que solemos caer los analistas, que nos transformamos en guardianes de las teorías, guardianes de las instituciones, que garantizan algo del orden de la pureza del origen. Y creo que en ese sentido nos perdemos lo inaudito, nos perdemos lo enigmático. Hay algo que Nietzsche dice en La Galla Ciencia que me parece muy rico y que muchas veces lo he dicho, pero no me parece mal volver a repetirme, que descubrir que en el origen, en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos, no hay ni el ser ni la verdad, sino la exteriorización de un accidente. Creo que solo corridos de la idea de origen, de centro, de lo trascendental, podemos encontrarnos con lo inaudito. Hay un autor muy rico, que es François Julien, que tiene un libro sobre lo inaudito, lo aconsejo, es muy bueno, en donde él dice: lo inaudito es lo que está ahí, que no cesa de exponerse a nosotros. Su evidencia se nos escapa, no viene del más allá, no es misterioso, no está escondido, es lo obvio, es lo patente, pero se escapa como lo insignificante. Carece de verdad absoluta, pero también es el lugar de toda significación posible. Es lo desconocido que se despliega continuamente, que se despliega como lo familiar, como lo cotidiano, como lo que conocemos. Pero precisamente porque lo conocemos es lo desconocido, es aquello que conocemos, lo que alberga lo desconocido. En la metáfora del mar, esto lo trae Julien, él dice: la palabra mar nunca encierra al mar. Son signos significantes que siempre dejan un resto. No expresado ni explicado. Siempre son signos equívocos, al decir de Spinoza. No responden a la razón suficiente. No buscan justificación. No están integrados a un origen, a un centro. Más bien responden a un resto. Se lo vislumbra cuando se lo confronta, cuando se lo interroga. Y el efecto es que puede aparecer discretamente o violentamente, pero que de alguna manera es la posibilidad de toda creación. Hay algo que desborda y que nunca es asimilable a lo semejante. Es lo otro en tanto otro irreductible. Es la palabra
en su propia descoincidencia. Descoincidencia con lo dicho, es lo extranjero, es lo que necesita traducción. Así como la continuidad se somete a un mandato primero, en la descoincidencia se alienta a oponerse, a subvertir, a formular, a traducir, a reinterpretar aquello que viene del discurso unívoco. La idea es subvertir. La descoincidencia tiene que ver con lo descompletado, con lo fragmentario. La descoincidencia da lugar al enigma, a la cosa otra, que siempre está alejada de toda pretensión de origen. Si retomamos la metáfora del mar, lo inaudito es lo que desborda, es lo no categorizado, es lo que diluye la idea de esencia, es lo que disipa toda asignación, porque en realidad lo inaudito es íntegramente un acontecimiento en curso y en vías de formarse. El acontecimiento, según Deleuze, se produce en una línea de fuga que transforma lo existente, que de alguna manera siempre es fallido porque apunta a la falla en relación al sí mismo. El acontecimiento lo podríamos pensar en términos de verbo. Lo inaudito se hace oír cuando el acontecimiento irrumpe. Esto lo dice Badiou, que está más del lado de Nietzsche y que habla de irrupción. O deviene, de acuerdo a lo que dice Deleuze. Deleuze dice que el acontecimiento siempre está en curso y que en algún momento aparece. Son movimientos no históricos. En el resto, siempre hablo del orden de lo no histórico. Es un modelo diferente, tiene su propia singularidad. Es inaprehensible, excede los límites del discurso. Es lo novedoso, me está tocando. Me está tocando. No, sigo hablando, no, lo hago rápido. Es inaudito. Eso es inaudito. No me toques. La voz del acontecimiento emerge en ese estallido y en esa singularidad. Subvierte el orden de las cosas. Porque de todos modos lo que produce es algo así como redefinir el status quo presente y a partir de él el pasado y el futuro. Voy a ir acortando. La escucha analítica afina el oído ante la voz del acontecimiento, porque desterritorializa el sentido dado. Esto lo dice Deleuze cuando plantea que la palabra tiene en sí mismo su sentido, que deviene inmediatamente en un sinsentido, lo cual lleva al sentido, al extremo, de ser una palabra siempre a punto de, pero nunca proferida, como en la pintura de Monk. Entonces, ciertamente, acá termino, la gestión del sinsentido que se desencadena en cada sentido proferido pasaría a ser tal vez la misión fundamental del trabajo psicoanalítico. Estas ideas las trae Jaime Spilka. Porque lo inaudito se asoma por detrás de aquello proferido. Viene desde aquello que se presentaría como el sinsentido. Gracias. Bueno, hola, la verdad que un placer estar acá y bueno, muchas gracias por la invitación. La idea de lo inaudito, supongo que además me invitaron, yo presenté un trabajo sobre lo inaudito que se llama Insistencias de lo inaudito en la clínica y en nuestros marcos conceptuales,
que sale en el próximo número de Talibán, que se llama Lo Inaudito. Así que... Nada más que por eso. Y bueno, como ese artículo lo pueden leer, voy a hablar de algunas otras ideas. Sí, porque ese artículo lo pueden leer, digamos, en esa misma línea, pero bueno, además este es un conversatorio y este es un trabajo hecho para ser leído, digamos, ¿no? Entonces, mi idea es plantear como 2 o 3 ideas como para discutir, un poco como lo que sí tiene que ver con el artículo, es que siempre mi punto de partida es la clínica, ¿no es cierto? Si bien pienso en algunas ideas, en algunas conceptualizaciones, la idea de lo inaudito surgió a partir de insistencias en la clínica, en la línea de las cosas que insistieron hoy acá cuando se presentaron los casos, y tal vez voy a tomar un sesgo un poquito diferente, ¿no? que tomó Eli, porque si bien la etimología de inaudito tiene que ver con lo no escuchado, por eso Eli tomó la dimensión de acontecimiento y de novedad y de inédito y de algo a producir, yo voy a tomar más la vertiente de lo que no se deja escuchar, de lo que no es legible, de lo que no ingresa en el campo del sentido, ¿no? Por distintas dificultades. Entonces voy a referirme a esas dificultades, digamos, que es lo que a partir de clínica, sobre todo en el artículo yo abordo clínica de niños y adolescentes, a partir justamente de casos de abuso, a partir de violencias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a mi modo de ver permanece o genera resistencias y permanece inaudito en la clínica y en nuestros marcos conceptuales? Y cuando me refiero a la clínica, pienso en la psicopatologización de casos graves, a veces niños, niñas que llegan desorganizados, víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia, como este chiquito, ¿no? Que tal vez si llegaba un poquito más grande, llegaba muy desorganizado, llegaba con Ignacio. Entonces, me parece importante pensar o preguntarnos cómo afinamos nuestras herramientas o cuáles son las herramientas, con qué hermenéutica, digamos, nos hablan esos inauditos. Entonces, yo me voy a referir para mí lo inaudito está en la discursividad psicoanalítica, o sea, en la teoría, en la metapsicología, porque en realidad la idea de inaudito, o sea, siempre hay un inaudito, digo, todas las épocas tienen un inaudito porque somos castrados, porque siempre hay algo que no es reconocido como experiencia en algún momento. Entonces escapa al régimen de lo sensible. Y acá hay un primer punto que es que hay una política de lo sensible, hay filósofos como Rancière, que trabajaron la distribución de lo sensible, hay un régimen político, epistémico político acerca de lo sensible que hace que algunas cosas pueden ser percibidas, oídas, leídas en determinados momentos y no en otros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos pensar que históricamente lo que ha permanecido inaudito, o los inauditos que siguen poblando la metapsicología psicoanalítica, tienen que ver con aspectos ligados a relaciones sociales de opresión, a aspectos ligados a la raza, aspectos ligados a la diversidad sexogenérica, a que la teoría psicoanalítica fue escrita en forma situada, como todas las teorías, ¿no es cierto?, en Europa. Esto está siendo discutido en la epistemología, digamos, hay muchos conceptos, yo no estoy inventando nada, hay un concepto que es el concepto de injusticia epistémica, de violencia epistémica, digamos que es
la idea de aplicar conceptos hechos para determinadas subjetividades a otras subjetividades. Es decir, cómo incorporamos en nuestra metapsicología relaciones de poder. O sea, no es lo mismo nacer digamos, con determinado color de piel. Ahora está muy de moda hablar de la piel marrón, que me parece que a nosotros nos va mejor que el tema de la blanquitud o de la negritud por cuestiones históricas. Pero hay, digamos, inauditos que tienen que ver con la teoría y que tienen que ver con las políticas de lo sensible en cada momento histórico, ¿no? Entonces ahí me parece que tal vez las psicoanalistas, porque el psicoanálisis como tal inexiste, diría Badiou, o sea, no es una virtualidad, lo que sí existimos somos los psicoanalistas que practicamos el psicoanálisis, estamos atravesados por dimensiones micropolíticas, sexogenéricas, sociales, económicas, y eso me parece que sigue siendo un punto de inaudito. Entonces, digamos, cuando nosotros practicamos, nosotros estamos atravesados por una cantidad de variables, por una cantidad de dimensiones que hacen también a nuestras propias lógicas de subjetivación, a nuestras propias fantasías, a nuestras propias teorías sexuales infantiles, podríamos decir, que tienen que ver con cómo se organiza para nosotros el campo de lo sensible, cómo se organiza el campo del sentido, podríamos decir. Y tendemos a tener cierta resistencia, cierta dificultad frente a aquello que escapa al campo del sentido. Esto ya lo dijo Freud en Análisis terminable e interminable, y hablaba de los mecanismos de defensa y justamente para qué sirve el análisis del analista, para qué sirve el análisis de información, justamente para conmover las fijaciones pulsionales y de alguna manera limar los mecanismos de defensa. También decía que esto se vuelve a recomponer, que el yo se vuelve a recomponer, y por eso recomendaba que nos analicemos cada 5 años. Entonces, lo que nosotros escuchamos, lo que nos parece ajeno, lo que nos resulta, digamos, lo que sería el goce otro, el goce extranjero, tiene que ver con nuestro propio punto de siniestro, lo familiar más extraño y las dificultades que tenemos frente a los otros goces, incluso a los excesos, incluso a las violencias. Y acá hay un punto donde hay cuestiones que nos cuesta mucho imaginar porque son éticamente inaceptables. Entonces, hay sufrimientos, opresiones que nos resulta muy, muy difícil de imaginar porque implican goces. Hoy se habló de la crueldad, se habló de, digamos, de cuestiones que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta incorporar en nuestro campo del sentido. Entonces, ahí me parece que hay algo que tiene que ver con las resistencias de los analistas, y acá puede incluir tanto las violencias, las opresiones, las relaciones de poder, como las diversidades sexogenéricas. Hay todo un campo de problemáticas que me parece que tienen que ver con lo inaudito. Y un tercer punto, tomo esto para terminar, que tiene que ver con lo que yo específicamente sí tomo en el artículo, que es cómo se semiotizan, ¿no? O las dificultades, porque las dificultades para escuchar, o para alojar, o para oír, también tienen que ver con la lógica del trauma. Uno, por ejemplo, escucha muchas veces, bueno, hay que apalabrar, o esto se tiene que decir, o esto tiene que narrarse, como si la lógica del trauma pudiera ser abordada desde una lógica de las narrativas usuales. Hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es de Nelly Richards, que es el concepto de catástrofe de sentido. Una experiencia traumática, ella es chilena y trabajó con víctimas de la dictadura. Catástrofe de sentido quiere decir que no solo el episodio queda borrado, sino que se caen las categorías de ordenamiento simbólico. O sea, se borran las matrices de construcción de sentido. Hay un sociólogo argentino que se llama Gatti que dice: las catástrofes introducen una
distancia insalvable entre las palabras y las cosas. Las catástrofes no se superan, las catástrofes se gestionan, dice, ¿no? Entonces, a ver, pensar que no sabemos cómo cuando digo cómo se semiotizan, quiere decir cuáles son los recubrimientos simbólicos posibles frente, y siempre parciales, siempre fragmentarios, de determinadas experiencias. Y me estoy refiriendo tanto a abusos sexuales tempranos, como, bueno, guerras, como víctimas de terrorismo de Estado. Entonces, como si nosotros esperamos para alojar esos inauditos, que las personas narren, y me parece que nos vamos a quedar muy pobres y muy cortos. Entonces, la pregunta por cómo se semiotiza también tiene que ver con cómo escuchamos y si podemos incorporar nuevas herramientas hermenéuticas, ¿no?, para dar lugar a ver, porque acá Hannah Arendt, por ejemplo, decía siempre hay un exceso, no hay manera, ¿no? Y Lee Uberman, que hoy también lo nombraron, decía, bueno, no está destinado esto a ser nombrado. Entonces, ¿a qué está destinado? ¿Qué hacemos con esto? Porque con la descomposición que estamos viviendo en las sociedades, esto, digamos, no llegó para quedarse. Entonces, si nosotros seguimos pensando en las formas de recomposición del sentido a través de las narrativas o a través de los modos que estamos acostumbrados, me parece que como psicoanalistas nos vamos a quedar un poco cortos. Maurice Blanchot tenía una frase que decía: imposible de olvidar, imposible de recordar, ¿no? La experiencia traumática es imposible de olvidar, imposible de recordar. Entonces, bueno, ¿qué se hace? ¿No? Bueno, yo dejaría por acá. Bueno, yo pensé algunas preguntas en relación con lo inaudito. ¿Por qué lo inaudito? Más allá de que era tentador pensar este concepto que en realidad viene de otras disciplinas, no forma parte de nuestra metapsicología. La otra pregunta es, ¿por qué lo inaudito en la clínica? ¿Para qué nos aporta? ¿Y cómo lo alojamos? Sería la tercera pregunta. Voy a empezar por la primera, que ¿por qué lo inaudito? ¿Y qué perspectiva le he dado? Hay un libro de Julien, además del libro de lo inaudito, hay un libro de Julien donde Julien le propone algunos conceptos al psicoanálisis, se llama 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, donde Julien le propone como indagar caminos desconocidos para el psicoanálisis y ponerlo a dialogar conceptualmente. Es muy interesante porque Julien dice: no subsiste en las sombras, impensado, desatendido, algo, el famoso resto, que la práctica psicoanalítica pone en funcionamiento, pero que el discurso analítico, necesariamente empantanado en prejuicios y en la tradición conceptual, no lo hemos podido pensar, lo hemos dejado de lado. Esta pregunta de Julien, de alguna manera, nos va abriendo el camino a jugar con otros conceptos y traerlos para ponerlos a dialogar con nuestras propias teorías. Hoy el filósofo me encantó cuando dijo, porque me pareció que expresado de una manera hermosa, dijo: mediar entre comunidades. De alguna manera tiene que ver con la propuesta de Julien de abrir el juego y buscar en esos intersticios entre conceptos
buscar a ver qué nuevas vías podemos encontrar para pensar la clínica de esta época, como las subjetividades con las que hoy trabajamos en el consultorio todos los días. Y ahí me voy a pensar, ¿qué nos suma? ¿Para qué pensar lo inaudito en la clínica? Lo inaudito lo buscamos, lo encontramos, se aparece, hace falta desenterrarlo o se crea en el encuentro con otro. O todas estas preguntas a la vez. No tengo respuesta, O sea, esto que está ahí, digamos, Julián plantea de una manera muy interesante que es lo naturalizado, lo que de tanto convivir con eso ya no lo vemos. Podría ser una versión de lo inaudito. Yo creo que también lo inaudito está en la contingencia. Eso que se aparece y que no tiene posibilidad de existencia hasta que no haya otro que lo escuche. Me parece que un ejemplo patente es la clínica de un niño abusado sexualmente por alguien de su familia. No es lo mismo la clínica de un niño abusado sexualmente por un desconocido que por un familiar. Esa clínica diferencial a mí me ha hecho pensar que lo inaudito, digamos, también está en la contingencia. Yo no adhiero a las teorías, bueno, lo hemos discutido un montón de veces, yo no adhiero a las teorías que los niños en sus pulsiones sexuales convocaron a los adultos a ese tipo de violencia. Para mí forma parte de una contingencia que el niño vive de manera traumática. Entonces, si tomo lo inaudito como una metáfora, la metáfora me permite jugar con eso de descoincidir. La metáfora me permite que no se pongan en coincidencia, no se integren instancias ya dadas, sino que se separen. Y en esa deconstrucción de lo que ya está dado, ahí puedo llegar a escuchar lo inaudito, en tanto y en cuanto se pueda tolerar que eso en principio es absolutamente caótico. Yo no estoy convencida, el libro de Julián lo plantea de una manera poética hermosa, pero si lo pensamos desde la clínica, lo inaudito, creo que entra de una manera mucho más caótica. Caótica porque el paciente no es algo reprimido, o por lo menos creo que puede estar del lado de la resistencia, pero no del lado de la represión. Y entra desde caos y le produce caos al analista. Ahora, pensar lo inaudito también desde la metáfora, de alguna manera, es tomar vuelo, pero no para despegar tanto desde lo sensible. Y acá vengo a la tercera pregunta que me hacía: ¿cómo alojo lo inaudito? Les quiero decir que busqué 25 formas de escribir cómo se podía experimentar. Todas me salían pésimas, horribles, hasta que Mariano, te saco el artículo, Mariano. Cada vez estoy más cordobés.
Sí, ponele. Mariano, en el artículo de Mariano de Calibán, Mariano, que tiene una pluma increíble, pudo hablar de cómo se experimenta, la experiencia de lo inaudito. Porque si pensamos o por lo menos como yo lo pienso, a lo inaudito como en este uso como metafórico, que permite la construcción de algo que no estaba dado. Y se construye a condición de que alguien lo escuche. Es imposible encontrar que eso inaudito aparezca per se. Un minuto, gracias. ¿Y cómo se experimenta esto en la clínica? Bueno, les leo, lo voy a citar a Mariano y con eso termino. Mariano dice: experimentar lo inaudito implica sentir como en un fogonazo con el cuerpo, que hay cosas que se dicen y que hay otras imposibles de decirse. Implica también que de las cosas que se dicen, de ese fárrago interminable de palabras, se producirá una decantación, un sedimento monótono, reductible a unas pocas frases fantasmáticas. Experimentar lo inaudito implica también, sobre todo, encontrar en lo que se dice una matriz extraña, esto caótico, descubrirse extranjero en la propia lengua, advertir que lo que creíamos más propio puede ser al mismo tiempo lo más ajeno. Esto que de lo inaudito que se encarna, se engrama y desde allí vibra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a las tres. Es muy fácil coordinar esta mesa. Porque son así, impecables. Cumplen con el tiempo, una maravilla. Además de sus ideas. Bueno, el dispositivo es así. Ahora hay 10 minutos para darle la palabra al público con intervenciones acotadas, para que puedan hablar 5 o 6 personas y después damos otra vuelta por las presentadoras. Bueno, muchas gracias, muy interesante todos los aportes. Yo quiero agregar o sugerir una película que, si bien no es de esta época, creo que de fines del siglo XIX, que me evocó mucho esta cuestión de lo inaudito. Se llama La Niña Santa, no sé si lo ubican. Bueno, no la voy a contar, pero es un trabajo que realiza una enfermera de mucha observación, porque en toda la cuestión cultural y religiosa la querían nombrar como milagrosa, ¿no? Y todos los signos y señales que da la enfermera, que busca, puede arribar a algo, bueno, inaudito, ¿no? Me evocó mucho esta cuestión. Voy a contar algo que escuché hace más de 40 años, en un cumpleaños. Hablaban de qué decían los analistas. Y uno que estaba ahí dijo: bueno, los analistas dicen lo que dice todo el mundo. Ahora, a veces, y solo a veces, escuchan algo distinto. El análisis es el dispositivo para escuchar eso.
¿no? Por eso, muchas de las referencias que toman son interesantes, muchas las transito y las conozco porque la idea no es como tomar la metapsicología o lo que llamamos metapsicología o la teoría psicoanalítica o los conceptos freudianos como objetos de museo. Eso está abierto todo el tiempo, dice Lacan, en sus articulaciones y en la manera hacia donde lleva. Por eso me parece bien que esta noción del inaudito aparezca. Es interesante, por ejemplo, lo que planteaba Mónica, lo inaudito per se no existe. No existe para los psicoanalistas. Solo puede hacerse presente en tanto está dirigido a alguien que lo escucha en transferencia. ¿Que hay resistencia para eso? Es clarísimo, ¿no? Lacan dice, la resistencia es la resistencia del analista a poder ocupar ese lugar desde donde es posible escuchar, ¿no? Ahora, al mismo tiempo es algo de lo más cotidiano para los analistas, ¿no? Hoy tuvimos varios ejemplos acá, ¿no? Bueno, ahora no se fue Juan, pero con esto que... Ahí volvió Juan. Ahí volvió. Creo que era en relación a travesura, ¿no? En relación a eso. En relación a travesura, Juan dijo, bueno, es un término que no encaja en lo usual. Lo usual es el discurso cotidiano, es el discurso repetido. Que alguien lo escuche como algo que no encaja ahí, es decir, que lo escuche como un término significante, le va a remitir a muchísimas otras cosas que no son posibles pensar antes de reconocerlas y que después no se pueden pensar todas, siempre van a tener un resto, ¿no? Bueno, paro ahí después. Me sumo yo como público, a ver si alguien más se anima. Yo pensaba en que Freud tomó algo inaudito y lo que creó Freud fue inaudito también en el dispositivo que aún hoy utilizamos. Y Analía hablaba de lo inaudito de cada época. Él captó un inaudito de su época. ¿Cuáles son los inauditos de ahora? También nos preguntaba Analía. Y yo sumaría a eso, ¿cuáles son los dispositivos que se suman hoy en los cuales podemos alojar lo inaudito, además del dispositivo clásico? ¿Y en qué otros dispositivos los analistas y otros intervinientes de lo social alojan hoy lo inaudito social que es necesario alojar? ¿Alguien más? Tenemos tiempo. Sí, Mariano. Yo pensaba que pensaría alguien que entre a la sala ahora sin saber de qué se trata, sin conocer a nadie, viera el afiche, viera el dibujo y los escuchara, las escuchara en sus ponencias y escuchara nuestras intervenciones. Y me parece que no le sería tan sencillo saber que se trata de un encuentro entre psicoanalistas. Fuera de un par de menciones del lado del público, de Cali a Lacan o de Pablo a Freud, una sola vez, entre toda la cantidad de autores que citaron, una sola vez apareció el nombre de Freud. Sin embargo apareció Nelly Richard, Badiou, Blanchot, Borges, Julian, Nietzsche. Y a mí me parece que eso dice algo, ¿no? Más allá de importar un concepto que ni sé si es de alguna disciplina, el del inaudito, pero sí tiene como una opacidad que invita a pensar. Pero a mí me parece que
de alguna manera tiene que ver con la época, ¿no? Una época, tomando algunas cosas que traía Analía, vinculado a eso de la imposibilidad de recordar y la imposibilidad de olvidar. Es como si fuera una época que dicen que, no me acuerdo quién era el que decía que con la Shoah sucedió algo, inaudito lo podría decir, que rompió, no solo no fue posible ser medido, sino que rompió los mismos instrumentos de medición. Es como si hubiera habido un terremoto tal que rompe el mismo sismógrafo. Y digo esto porque me parece que esta época, de algún modo, recoge, esta época y la época que viene, recoge ecos de eso. Entonces a mí me parece muy interesante y muy apropiado intentar cernir algo de lo que no conocemos, y para eso es como, yo escucho lo que traen ustedes y es como si cada uno apelara a autores que vienen de otro lado, de la literatura, del arte, de la filosofía, que ni siquiera dominamos muy bien, pero que nos sirven para aproximarnos a eso de lo que no sabemos. Y me parece que hay algo del inaudito que estamos acostumbrados en los análisis a que algo del inaudito, de pronto, a partir de la escucha de alguien, comienza a ser oído y toma otro cariz. Pero estamos en otro terreno que es convertir cosas que ya hemos oído retroactivamente en inauditas. Y me parece que algo de eso hace falta hasta para aplicar a los autores con los que sí estamos más familiarizados. Y me parece que estamos en ese momento de como buscar en la oscuridad, pegando manotazos y buscando como referencias con las que no nos sentimos tan seguros, pero que nos permiten cernir algo que sabemos, que experimentamos que está pasando, ¿no? Bien, volvemos a la mesa entonces. Ahora, los próximos 10 minutos damos una vuelta. Tomo esto que ustedes traen. Lo que traía Mariano, a mí me parece que sí, probablemente esto que vos observás, me parece que Cali también por otro lado lo traía, que es esto de poder manejarse, transitar, pivotear entre aquello que para nosotros también es lo inaudito, es decir, no es lo conocido, no es de lo que realmente sabemos mucho, pero sí es a lo que nos animamos. Yo creo que a lo inaudito hay que animársele. Coincido en que es la posibilidad de la escucha, pero también es la posibilidad de poder transitar aquello en donde podemos estar en cierto punto, también lo traía Analía hace un rato, caminando por una cuestión de inseguridad y de cuestiones inciertas, fuertemente inciertas, que si nos quedamos muy prendados de lo otro, seguramente no escuchamos lo inaudito. Bueno, es la visita. A mí me parece que esto que está trayendo Mariano, que planteaste, me parece que a Freud lo portamos, ¿sí? Y que necesitamos salir a dar una vuelta y a mirar, a ver qué. Además, no solamente salimos a buscar nuevas tierras y nuevas ideas, sino que además la clínica nos obliga a pensar nuevas ideas. Lo que está pasando en el mundo nos está obligando, por lo menos, a detenernos a pensar de nuevo las mismas cosas o cosas nuevas. Yo no estoy muy segura que esto ya haya ocurrido. La verdad que creo que toda nueva repetición siempre trae algo nuevo y me parece que tenemos que buscarlo a eso todo el tiempo, en nuestros análisis sociológicos, en la clínica, aun cuando me encuentro diciendo, bueno, ya esto ya lo viví, y en realidad lo pienso como una resistencia, estar diciéndome esto, esta crisis económica ya la viví, ya la pasé. No, son mentiras, son todas, hay cosas que se repiten y hay otras cosas que son nuevas. Esto por un lado.
En cuanto al tema del dispositivo que traía Pablo, la verdad, yo he podido volver a experiencias en comunidad después de muchos años de estar en el consultorio solamente. Y estoy, digamos, de aquella época del hospital, donde me fui del hospital para hacer la carrera psicoanalítica, a estas experiencias en comunidad o en actividades. La verdad que me estoy encontrando con que la gran herramienta que tengo, la única casi, es la posibilidad de escuchar. ¿Cómo puedo? No es lo mismo escuchar a una persona que a 15, 20 o a 30, pero él la escucha. No, hasta acá no encontré otra. Pero yo me había imaginado cuando que iban a salir como otros dispositivos, no sé qué cosas fantasiosas me había... Y en realidad en esta experiencia que estoy haciendo ahora, lo que encuentro es la posibilidad de escuchar, de alojar y de sostener que si no entiendo o no puedo pensarlo, quedarme en silencio. Bueno, voy a tomar un poco las asociaciones que me surgen de lo que trajeron. Yo pienso que la categoría de inaudito es una categoría interesante. Y es interesante, a mi modo de ver, para todas las disciplinas. Por ejemplo, hoy el filósofo Andrés traía la cuestión del empirismo contra el racionalismo. O sea, siempre para el que predomine algo, tiene que quedar algo afuera. Es lo que yo llamaba un régimen epistemopolítico de lo sensible. Entonces, digamos, nosotros recién ahora estamos reconectando con Heidegger, con Deleuze, con el movimiento, contra las esencias, pero todos nos formamos en la lógica aristotélica, la lógica de las esencias. Entonces ahora estamos chochos con los flujos y vamos contra las esencias. Bueno, eso fue lo inaudito. Claro. Y ahora le estamos haciendo lugar. Entonces, a mí me parece que en todas las disciplinas, y no solo en psicoanálisis, si le vamos a dar lugar a esta categoría, o sea, si creemos que esta categoría tiene algo para aportar, ¿no? Si en esto no estoy tan de acuerdo con lo que dice Calvin, porque los lapsus los venimos escuchando hace un montón, y que algo sea significante, para mí no entra dentro de lo inaudito. Lo que entra dentro de lo inaudito es lo que genera algún tipo de resistencia, y esa resistencia para mí tiene que ver con la distribución de lo sensible, que es epocal, digamos lo epistemopolítico en cada momento, y nuestras propias resistencias que hacen a nuestras propias lógicas de subjetivación. Entonces, me parece que como analistas, y ahora volviendo a lo que nos pasa a los analistas, nosotros tenemos que reconocer que somos sujetos, ciudadanos, atravesados por, digamos, por variables sexogenéricas, por modos de constitución subjetiva, por un modo de fantasmatización de la realidad como todo el mundo, y tenemos que hacer un esfuerzo enorme por despojarnos de ese modo de fantasmatización cuando estamos con nuestros pacientes. Y me parece que ahí es la posibilidad, esto es lo que para mí trabaja Freud cuando dice que los analistas tenemos que volver a analizarnos cada 5 años, porque nuestros fantasmas se recomponen, porque somos humanos, y entonces, bueno, se nos generan defensas, lo que toca nuestra, y bueno, tenemos, al principio, yo escucho, la verdad, sigo escuchando cuestiones, digamos, de todo lo que cae fuera del sentido, del campo del sentido, por ejemplo, en relación a la diversidad de géneros, en relación, sigue entrando dentro del campo de lo inaudito. ¿Por qué? Porque no responde a nuestras lógicas de subjetivación. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar aquellas cosas que tocan nuestro propio Unheimlich? O sea, entonces ahí es donde uno dice, bueno, confiamos en nuestro dispositivo, bueno, nos tenemos que volver a analizar.
¿sí? Porque nuestros fantasmas se recomponen, no hay manera, porque esto forma parte, si eventualmente somos neuróticos, esto es lo que nos ocurre. Entonces, digamos, tenemos que, a ver, lo que estoy diciendo, y esto a mí me parece para todas las disciplinas, y no estamos exentos los psicoanalistas, es que para bien y para mal, ¿no? Digo para bien porque forma parte de la posibilidad de novedad. Entonces, lo que estoy diciendo es que para mí la categoría de inaudito se sostiene como un aporte si la vinculamos a las resistencias. Y las resistencias tienen que ver con nosotros mismos y con lo éticamente inaceptable. Lo éticamente inaceptable. Escuchar a una víctima del terrorismo de Estado, ¿cuál es la gramática de ese testimonio? Hay un artículo muy interesante en Caliban sobre la gramática de los testimonios, en relación a esto que decía Mariano, de que se derrumba, el orden del sentido se derrumba. Entonces, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo hacemos para escuchar a las personas en sus propios términos, no en los nuestros, en sus propios términos? Y ahí es donde nosotros tenemos un desafío, y por eso en el artículo hablo de la ampliación de nuestros marcos conceptuales, porque me parece que lo inaudito como categoría implica su propia exterioridad, implica su propia imposibilidad, digamos, cómo algo se vuelve posible. Entonces, para eso tenemos que trabajar, tenemos que conceptualizar, tenemos que poder escuchar, y por eso me parece que es una categoría que implica desafíos estéticos, éticos y epistemológicos. Porque me parece que si le damos la sustancia, y acá vuelvo a la idea de sustancia, que tiene, me parece que nos puede hacer trabajar esto. De todas maneras, digo una cosa, me parece que cuando decís trabajar, podemos estar totalmente de acuerdo en que hay un trabajo que es el trabajo del inconsciente del analista. Nos quedan unos pocos minutos para 2 o 3 preguntas, comentarios, y después volvemos y cerramos. Dale. Bueno, Andrés no pidió la palabra, pero... Sí, sí. Sí, gracias. Sí, Por favor. No, muchas gracias por todas las intervenciones, me parecieron muy interesantes, y entrar en juego cuáles son los supuestos que están detrás de absolutamente todo lo que creemos que está pasando. Y me parece que hacernos la pregunta de, en la interacción con un otro, siempre tendemos a suponer que entendemos lo que está pasando porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y ese es un error, me parece, categorial, que es muy difícil de subsanar sin un constante entrenamiento y una apertura a entender especialmente el sufrimiento, otros sufrimientos, otras formas de sufrimiento. Y me parece que ahí hay algo clave para la epistemología, y hago mea culpa de la forma en la cual habitualmente hago epistemología, que no tiene tanta... si bien estoy al tanto de los avances en lo que es las ciencias afectivas, ¿no? Y cómo eso impacta en la cognición, me parece que hay algo todavía mucho más básico que hay que tratar, y tiene que ver con la posibilidad de entender las formas de sufrimiento alternativas, que ahí está lo que no nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Me parece que parte de lo inaudito, uno poder jugar con lo insensible, con lo invisible, con lo que no da sorpresa, y pensar que hay ciertas cosas que a uno no lo pueden sorprender, me parece que es un acto de hibris epistémica que hay que aprender a evitar. Mónica y Silvia. Silvia, ¿pediste antes que yo? No. Bueno. Sí, la verdad les agradezco muchísimo. Me parece que nos da para pensar y discutir largo este tema. Pero lo que a mí me interesa, tomando el título de la convocatoria de este simposio, es no perdamos el hilo. Hay algo en lo inaudito que se confunde con lo indecible en algunas de las cosas. ¿Sí?
Escuchar, digamos, se habla mucho de escuchar. Escuchar nos escuchan las amigas, nos puede escuchar un sacerdote, nos puede escuchar una madre que quiere que nos cuiden y nos vaya bien en la vida. La escucha que nosotros ofrecemos es otra escucha. La escucha que nosotros ofrecemos está en los intersticios de lo dicho, está en la musicalidad de la palabra, no está en el sentido que él atribuye o nosotros le atribuimos, que es una manera equivocada de escuchar. Dice que está queriendo decir, no, nosotros escuchamos una otra cosa. Y en ese lugar, en la factibilidad de la escucha diferente que tiene un analista de lo inaudito, de lo que puede tener, como bien marcaba ella, un montón de otras ciencias donde esto por ahí aparece, por ahí no me interesa, les digo la verdad. Sí me interesa no perder el hilo y ver qué hacemos nosotros y cómo diferenciamos qué es lo indecible, porque no todo puede ser dicho, qué es lo inaudito, si efectivamente lo inaudito tiene que aparecer o aparece y nosotros no lo vemos. Digo, todas estas preguntas me parece que hacen precisamente a no perdernos en ese laberinto de los dos reyes, donde en realidad, si no tenemos origen, si no tenemos hilo, si no somos psicoanalistas pensando, nos perdemos en la nada. Bien. En realidad yo me quedé pensando después que Andrés comentó lo que traía, que nosotros tenemos, bueno, como todo, el límite de nuestra propia humanidad y que ese es un límite y que nosotros vamos a percibir y a percatarnos de ciertas cosas que están pasibles en el inconsciente de cada quien según su trayecto, etcétera, etcétera. Lo que indudablemente fuera de eso, no sabemos lo que se nos escapa. No sabemos lo que está y no sabemos o no vemos. Y que me parece que bueno, este es el desafío, ¿no? Saber que no sabemos, saber que no podemos todo y que vamos a tomar solo una parte, la que podemos. Bueno, vamos a dar 2 minutitos a cada una para dar cierre a la mesa. Primero Elizabeth, por si no maté. Sí, está bien. Yo no, tomaba esto que traía Mónica y también vos, Silvia, en donde, bueno, una cosa es perder el hilo. En todo caso hay hebras, hay hilos, hay nudos, hay enredos que siempre nos traen en relación a algo. El problema es cuando uno lo piensa como esa garantía de origen único y de verdad única, que creo que es ahí donde perdemos la posibilidad de lo inaudito. Y que coincido mucho con lo que se estaba hablando en el sentido de que lo inaudito sigue teniendo inaudito. Porque si creemos que descubrimos lo inaudito y que eso es algo, escuchamos lo inaudito, y que esto que traía Analia, bueno, todo lo inaudito que hay y todo lo que hoy, atravesado también por lo epocal y por todas estas cuestiones, sí, está ligado a lo circunstancial, está ligado a la aparición y a la desaparición rápida, y que en realidad muchas veces el tema es que tampoco puede ser escuchado por nosotros, ¿sí? O escuchado en parte, porque si no nos quedamos con el tema de un relato conocido. Gracias. Yo creo que siempre escuchamos como psicoanalistas, siempre, y también me parece que el psicoanálisis surgió en un entrecruzamiento de discursos, y por suerte sigue siendo un entrecruzamiento de discursos. Entonces, el punto es que cuáles de esos discursos constituyen un inaudito. Por ejemplo, los estudios de género que hacen a las lógicas patriarcales, que hoy hablamos de eso cuando hablamos de la justicia,
por ejemplo, bueno, digamos, tiene que ver con, en algún punto con lo que se desmiente. Digamos, cuando Freud jerarquizó el concepto de realidad psíquica y dijo, ya no creo mi neurótica, dejó fuera, esto lo trabajó mucho Ferenczi, digamos, dejó fuera que había abusos efectivamente vividos. Hoy Dora, fíjense, Dora tenía 16 años, hoy Dora sería leído como un caso de abuso, ¿no? Entonces, digo, hay algo que tiene que ver con el entrecruzamiento de discursos. Cuando yo hablo de relaciones de opresión, cuando hablo de relaciones de poder, esto, digamos, hay un texto que les recomiendo que se llama ¿Puede hablar el subalterno? ¿Puede hablar el subalterno de Spivak? Que me parece que nos interpela a nosotros como psicoanalistas. O sea, yo dirijo un servicio donde los consultantes son personas sumamente vulnerables, en estado de vulnerabilidad, con derechos vulnerados, y no hay relaciones de poder. Cuando esas personas hablan con nosotros, terapeutas blancos, no hay relaciones, hablan, dicen, la mayoría son migrantes, pertenecen a sectores sociales muy desprotegidos, y yo escucho con la misma metapsicología, en lengua mayor, con la que escucho a mis pacientes del consultorio. No hay una cuestión en relación a... Y esto lo pregunto como psicoanalista, no como socióloga. Lo pregunto en relación a cómo escucho, qué escucho cuando las personas de Bolivia caminan detrás mío y no se ponen a la par mío en el servicio asistencial. Eso, ¿cómo lo escucho? ¿No? Digo, ¿qué hacemos con esto? Decimos no, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es nuestra teoría, ¿eso? O decimos, bueno, hay discursos que nos están interpelando. Entonces volvemos a las resistencias. Esos discursos caen fuera del discurso y uno tiene la sensación tremenda y tiene que aprender a vivir con la idea de que no va a poder nunca leer todo y que nunca va a poder dejarse hibridar por todo. Pero eso no significa que no intentemos como psicoanalistas, ¿no? Totalmente. Bueno, después de esta defensa importante que has hecho, Ani, me queda como palabra final hacer una suerte de apelación a la crueldad que puede implicar la indiferencia a tener gol, bueno. Porque nosotros competimos con Boca. A ver, lo digo en dos palabras. Creo que tenemos que estar advertidos. Escuchamos como psicoanalistas, escuchamos los intersticios de los otros y los nuestros. Caminamos por esos intersticios que a veces son laberínticos y a veces aguas y tierras ignotas. Ahora bien, me parece que uno de los grandes temas de la época es que podamos mantener los ojos abiertos y los oídos atentos, porque hay configuraciones que se están produciendo y que no tienen que ver con lo ya estatuido, con lo ya sabido, sino con algo que se está formando de una manera distinta y que tenemos que poder tolerar que de eso vamos a agarrar un grano, pero aún ese poquito vale la pena, porque en realidad lo que vale la pena es
poder movernos de la posición cómoda de la indiferencia. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias a las tres, ha sido una hermosa mesa.